niñas que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Me llamo Pepi Molina Sánchez, tengo 61 años y yo me gustaría hablar sobre mi madre. Nosotros venimos de una familia de migrantes, éramos de esas familias que venían cuando el pantano, hicieron el pantano de Inaja, pues claro, nos fueron ubicando y nos ubicaron aquí en el término de Hornachuelos. Teníamos el campo, teníamos vacas, porque claro, con la tierra nos dábamos para comer tanto. Y entonces había mucha faena en las casas. ¿Qué pasa? Que yo era la mayor de la hembra, como se decía, y me tocó sacrificar los estudios. Y con 13 años, pues, que no va más a la escuela. Iba a coger algodón y luego en la casa ayudándole a fregar las cántaras de la leche, a barrer el patio, siempre había mucha faena. Y mi abuelo que también estaba, que éramos mucha gente. Pues mira, lo de los hombres también era duro, no vamos a decir que los hombres tenían la parcela y con las bestias que le habían dado la colonización, era un pueblo de colonos, le habían dado cada uno una mula, nosotros teníamos un mulo, otro una yegua, total, y no había tractores como conocemos ahora, entonces duro era. Pero yo me acordaba eso, que los hombres se iban un rato al casino, al bar, a la cantina, lo que había, chiquitita, pero había allí en el pueblo, una pedanía que hubiéramos 400 personas, no llegamos, ni llegamos a 500 personas, era un pueblo muy pequeño. Pero los hombres sí tenían un esparcimiento allí en el bar. Las mujeres pues siempre estaban liados con la casa. Y siempre había que lavar ropa, y siempre había que hacer cosas. Y más duro era. Y claro, y todos muchos hijos. Pero luego quiero recordar eso, de que siempre había la vecindad esa de que se ayudaban. Mi madre, yo me acuerdo, que hacía yo la mayor, mira, que es que ya he tenido los nenes que no puede ayudar a pintar. Yo ya con 15 años estaba pintando. Le iba a ayudarle lo que podía a la vecina, a pintar con cal que había antes. Y ahí vamos tirando. Y eso más duro era que ahora. Las cosas cuando mi madre me iba a traer a mí, porque estábamos en el campo, y dice que claro, y venía como había antes, sin coche, pues en una burra. Mi madre dice que venía con una vecina, que se llevaba muy bien, mi padre, y venía con una burra. Y entonces un rato se montaba mi madre, que estaba más incómoda, se bajaba, y pasaron unos franceses. Y decían, pues tú, antes para ver un coche es como si ahora veis ahí una nave espacial, que eso no iba nadie por aquellos caminos. Y decían, bebé, y entonces me montaron a mí, a mi madre, y a mi padre, mi padre siguió con el burro, o lo que llevara, la burra o lo que sea, o la mula. Y yo, mi vecina y eso, vamos, la vecina de mi madre, pues nos montaron en el coche y nos llevaron a Inaja para que me pariera. El primer coche que yo, y decía eso, recogieron, y tú imagínate una mujer de parto, montaron una burra o andando, que ahora dice, trae taxi, trae el coche, exactamente como la Virgen María. Y decía, me lo cuenta mi madre, que naciste, dice, por poco no nace en el coche de unos franceses. Lo del algodón era gracioso, aquellos años que llovía tanto, cuando la parcela pues no se podía, empezaba la lluvia, teníamos la parcela sembrada de algodón, y claro, antes era todo a mano, y me acuerdo que un año pues no se podía recoger el algodón, porque no podíamos entrar. Y mi padre, bueno, y muchos, cogieron y iban con sacos de plástico y cogieron las porras. Y luego me acuerdo yo que en un comedor que teníamos grande del campo, pues allí estábamos limpiando el algodón, la fibra, porque yo ver lo que, vamos, no veía los escritos de lo que llovía. Y ahí íbamos sacando la tarea. Sobre cuando éramos pequeños, las costumbres que había antes, pues eran las matanzas, porque claro, teníamos tanto ganado, teníamos nuestros cochinos para ayudar en casa, y todos hacíamos matanzas, pero se ayudaba, había mucha unión y se ayudaba. Claro, cuando éramos pequeños, este fin de semana toca con fulanita, allí nos juntábamos todos con las botellas de agua y pisando charcos, y era súper divertido, te ponían de comer y no tenías que ver nada con nadie, nada más que juntarnos allí a jugar y a pegar saltos. Ya cuando ya fuimos creciendo, ya la tarea, y sobre todo cuando era la tuya, tu matanza, pues eso empezaba a lo mejor. Los cerdos los matábamos un sábado, pero nosotros ya empezábamos a arreglar las mujeres, vamos a pelar ajo, te tiraba allí un rato, otro día pelaba las cebollas, pero los hombres terminaban su tarea y se iban al bar. Las mujeres nos quedábamos allí limpiando las tripas, que era lo que era, como allí todo en casa.
con las vecinas. ¿Qué pasa? Que luego ya estaba la cosa un poco recogida, que ya me tocaba ya pringar, y la costumbre era que luego venía mi padre, y mi padre, todos los hombres, se iban al bar, venga, venid a mi casa a probar. Y allí las mujeres, pues nos teníamos que poner una mesa de hombres, me acuerdo que venía el que le había ayudado y el que no había ayudado y el amigo, allí venían todos a tragar, y a ponerse de vino, y las mujeres nos tocaba, venga, a los hombres a servirlo, como si aquello fuera una boda. Era mucha la tarea y pocas las comodidades, pero siempre tenían un ratito para visitarse, preguntar por los enfermos y llevar chocolate a la recién parida, que siempre solía haber alguna, a ser tantas familias jóvenes en edad de procrear. Esa unión y fraternidad que tenían unos con otros les duró siempre. Recuerdo cuando se juntaban en el fresco o en algún evento y lo que se alegraban y bromeaban unos con otros, siempre con mucho respeto y educación. Desde estas líneas les brindo todo mi reconocimiento y mi más sentido homenaje a todos y cada una de aquellas mujeres que tanto padecieron y lucharon de manera silenciosa, viviendo épocas tan duras como las que le tocó vivir. Esa camaradería que tenían las que venían del mismo pueblo, de Inaja, más las que venían de otros sitios. No sé, al ser colonos y tener esa idiosincrasia de que venían como desencajados de otro sitio, encajaron allí, eso le duró siempre. Pues soy María Ángeles Toledano, nací en Andalucía, pero me he criado en Valencia. Bueno, he criado en Valencia, pero luego también he estado en muchos sitios, he estado en Gerona, he estado en varios sitios, pero he vuelto a mis raíces y ahora estoy otra vez aquí en Andalucía y me he integrado en una familia que me ha chocado mucho su manera de vivir, que es muy diferente a la que yo he vivido, ¿no? Entonces las admiro muchísimo por su fuerza. Ellas eran 5 hijos, la familia tenía 5 hijos, 4 de ellas eran mujeres y el más pequeño, que es mi pareja, pues era el niño bonito, un poco entre comillas, porque ellos tenían, el padre de esta familia era guarda en una finca, como tantos de aquí de Hornachuelos, y entonces pues las 4 hijas mayores sí que estaban trabajando allí al pie del cañón con su madre y su padre, pero el más pequeño pues se vino aquí al pueblo con su abuela y aquí iba al colegio, iba a la escuela, luego fue al seminario, en fin, que tienen unos estudios que sus hermanas han carecido de ellos totalmente. Sus hermanas han trabajado como burras, porque trabajaban en el campo, después su padre pues cargaba los sacos de algodón en el caballo, se lo llevaba a la caseta donde vivían y allí pues a la luz de las velas o del candil, lo que tuviesen, pues allí ya desgranaban el algodón y lo ponían en sacos ya para que al día siguiente ya tuviesen eso de adelanto. O sea que es que aparte de eso, la madre se dedicaba un poco más a lo que es el trabajo de la casa y tal, para que las hijas pudiesen trabajar, pero la verdad es que la vida era muy dura, muy dura. Cuando ya pasó el tiempo, cada una pues pegó por un lado, una se casó, otra soltera se quedó con su madre hasta que murió y ha estado al pie del cañón con su madre, también se ha criado a sus sobrinos porque las hermanas pues se fueron a trabajar a las fincas, a una finca de aquí de Hornachuelos, y claro, cuando nacieron los niños allí no podían escolarizarlos, tenían que ir a por ellos, total que al final decidieron traerlos al pueblo. La abuela los ha criado junto con la tía esta soltera y claro, pues han vivido el desapego de sus padres. Las abuelas, me incluyo, somos muy blandas a la hora de criar, entonces pues claro, los chiquillos se han criado pues como buenamente han podido, ¿no? Es un sacrificio que hacen tantísimas mujeres de aquí del pueblo, que para que sus hijos tengan una escolarización y tengan una vida mejor, pues no tienen el apego de sus padres que bajan al pueblo una vez cada 15 días, cuando tienen un día libre, pero claro, los chicos ya tienen otra manera de vivir, sí, que van al campo, están con ellos, pero no es el día a día de sus hijos se pierde mucho. Y luego ya cuando llega la hora de la jubilación y se vienen al pueblo, pues eso, la vida ya ha pasado y los hijos ya son mayores y tienen una vida y es muy triste ese sacrificio, Una de mis cuñadas, pues quizá la que tiene que su vida ha sido un poco más dura, ¿no?
pues ella de jovencita, pues cuando trabajaba su padre en el campo, pues ellas se venían en las fiestas aquí al pueblo y se venían andando o en bicicleta como podían en aquellos tiempos. Y ella pues tuvo aquí un novio y estaba muy ilusionada, y esas historias nos las cuenta ella al calor de la mesa camilla en invierno, y la verdad es que a mí pues aquello me impactó mucho. Eran novios, iban a casar, tenían todo preparado, pero la desgracia pues la persigue y este chico pues se ahogó en el canal, y entonces claro, pues ella se quedó muy mal. Se tuvo que ir fuera a trabajar, se fue para quitarse un poquito la pena y cambiar un poquito la vida, a ver si le iba un poco mejor, y se fue a servir a una casa en la capital, pero allí estuvo muy poco tiempo, no podía ella aguantar la añoranza de su casa, de sus padres, sus hermanas, su hermano el pequeño, que era su favorito. Y entonces se vino al pueblo y aquí ya conoció al que luego fue su marido, y fue ya cuando se fueron al campo. Los niños ya nacieron cuando ellos estaban en el campo, entonces ella realmente ha estado toda su vida en el campo, y ahora ya está aquí en el pueblo, pero claro, ya los años pasan, los años no perdonan, y ya la salud ya la tiene muy mermada, porque los trabajos duros luego pasan factura, y entonces ella ahora está mal de salud, y eso es la vida. Lo que también me impactó mucho aquí cuando vine a vivir al pueblo fue esto, que había mucha... Aquí la economía era, pues eso, el campo y la gente que iba a trabajar a los cortijos, que normalmente se iba al matrimonio, y los hijos pues o bien se los llevaban con ellos si eran chicos, luego ya tenían que echar mano de la familia para que tuviesen un poquito de arraigo familiar, y eso la verdad es que es muy duro, porque se pierde el día a día de sus hijos, tiene que ser a base de teléfono, mira el niño ya ha dado los primeros pasos, en fin, eso tiene que ser bastante duro. Nada, que todo mi apoyo y mi homenaje a esas mujeres, que me parece una vida muy valiente, y ya está, ¿no? Que las admiro mucho por esa fuerza que han tenido para tirar para adelante. Me llamo Carmela López y tengo 80 años. Y desde que tenía 22 años me separé de mi familia. Tenía yo una madre buena, donde se ponga la gente buena aparte y los malos a otro lado. Y al tener 9 hijos, pues cuando llegaron aquellos años malos, pues se fueron a Barcelona. Pero antes de irse a Barcelona, mi madre trabajó aquí, tenía a los niños y yo se los cuidaba, y ella se iba a trabajar a la calle. Mi padre era albañil, pero en aquellos entonces los albañiles trabajaban lo que les salía. Hambre no pasamos porque teníamos una abuela que era una bella persona, buenísima, que tenía una tienda, y de aquella tienda nosotros comíamos. Ella todo lo que pillaba venga, llévate esto, llévate lo otro, todo lo que pillaba era la pobre para rebañar para sus nietos, porque es verdad que la hemos querido, todos mis hermanos y yo la he querido. Comíamos patatas con bacalao. Mi abuela vendía el bacalao, lo de arriba, lo bueno, y el cachillo de abajo de la cola y todo eso lo guardaba. Habichuelas, garbanzos, porque claro, había que darle de comer a 6 o 7. Comíamos todos de la tienda, lo poquito que iba, lo que no, pues del poquillo jornal que tenía mi padre, o eso, pagaba mi madre algunas cositas, comprábamos café, comprábamos azúcar. Mi madre endulzaba el café, una lechera de leche, y luego le echaba un chorroncito de café y nos daba café con leche y un cachito pan para acostarnos de noche. Y por la mediodía, como habíamos comido cocido o arroz o lo que sea, pues estábamos mantenidos. Por la tarde íbamos a la tienda de mi abuela y nos daba una jícara de chocolate y un cachito pan. O sea que hambre no teníamos. Y mi madre, pues a mí todo era yo, porque ella se levantaba, se iba a lavar
la avisaban para ir a blanquear, pues iba y blanqueaba, iba a fregar, fregarle la casa a quien le avisaba, y traía un jornalillo a mediodía, 5 duros, 3 duros, 4 duros, que es lo que antes se echaba. Mi madre, mi padre y mis 8 hermanos y mi abuela se fueron a Barcelona todos. Y yo, pues tenía novio, y mi novio dijo que no me fuera a Barcelona, que me quedara aquí con él, Y mi suegro era encargado de una finca y me casé. Ellos se fueron todos a Barcelona y yo me quedé aquí con mi novio. Pero mi padre fue a despedirme, a decirme que se iban a Barcelona y había crecido el río, el pantano, y no pudo ir a la casa donde yo vivía, porque yo vivía en el otro lado del pantano. Y mi padre me llevaba media libra de chocolate y un paquete de café para dármelo antes de irse. Y no me lo pudo dar, pero él cogió y lo colgó en un árbol en aquel lado del río. Y nosotros a los 10 o 12 días que bajó ya el río, pasamos, y cuando yo llegué subimos un cachillo de cuesta, y cuando llegamos al árbol estaba la bolsa allí colgada. Tengo mi casa y conozco a las amigas, voy a la asociación de mujeres. He tenido una amiga que, por cierto, se han muerto ya, 2 se han muerto, y iba con ellas de viaje. Tengo todavía otra amiga que me queda, que es muy buena, se llama Ramona, y vamos mucho de viaje, vamos a convidarnos, vamos a la asociación, yo voy al bolillo. Yo cuidaba del suegro porque mis cuñadas se casaban y se venían al pueblo, una se vino al pueblo y la otra se fue a Madrid, y yo cuidaba de mi suegro, y si veníamos al pueblo se iban a su casa, que vivía su hija en su casa de él, se venía allí. Ahora nos íbamos al campo, otra vez para arriba, otra vez para abajo, y así he pasado los años que está en el campo. Yo ahora sí estoy bien, porque estoy en mi casa, estoy sola, pero nada más que la acompaña de asomarme a la puerta y veo pasar a Juli, otras veces pasar Mariale, otras veces pasar mi prima, otras veces la Ramona. Adiós, ¿qué haces? Pues mira esto, lo otro, ¿dónde vas? Pues voy aquí, voy allí. Pero que yo veo que en Barcelona, ¿yo qué hago sola? Me meto en un piso y allí viene uno, mañana otro, otros días no viene nadie, no conoce a la vecina de enfrente. Aquí también. Me llamo Julia Rodríguez Rosales, soy de aquí, Don Nachelo, tengo 65 años y entonces quiero hablar un poco de mi madre, de la historia de mi madre. Mi madre nació en el año 34. Quiero hacer un poco homenaje a mi madre porque pienso que su vida no que haya sido triste, porque ella ha vivido bien y tal, pero su madre, cuando ella nació, su madre era viuda, entonces realmente ella nunca tuvo contacto con su padre, y yo pienso que eso la marcó a ella. Entonces pues es un poco homenaje también a mi abuela también, porque fue una mujer que tuvo que trabajar toda su vida, porque al no tener una pareja que te ayudara a cuidar tu casa, a sustentar a tu familia, la comida, pues entonces fue una mujer que fue siempre una trabajadora, tuvo que trabajar toda la vida. Entonces, como ella nació en el 34, pues luego estalló la guerra civil y emigraron, como tanta gente del pueblo, emigraron, dejaron su casa sola, estuvieron por Ciudad Real. Trabajaron en una finca, la acogieron en una finca, y allí había una familia que la acogieron casi como si fuera familia suya. Y mi abuela era la que trabajaba allí, estuvo trabajando durante todo el tiempo de la guerra. Incluso cuando ya dijo a venirse, pues la familia, que ella no quería que se vinieran, que quería que se quedaran allí, pero claro, ella quería venir con su familia, con su madre, con su hermano. Pues se vinieron a Córdoba, que estaba su abuela de ella, su abuela Elena, que mi madre siempre hablaba mucho de su abuela Elena.
Y abuela Lina vivía sola, ya sus hijos se habían casado, y entonces ella se fue a vivir con ella. Y estuvo viviendo, mi abuela se fue a trabajar, a servir a casa de unos señores. Entonces mi madre estuvo allí unos años y mi abuela volvía a casa por la noche. Estaba todo el día afuera, pero volvía. Allí hizo ella su primera comunión y allí fue a primeras veces al colegio, hasta pues que se puso un poco mala, y entonces el médico le recomendó de que se viniera a la sierra. Y su madre pues tomó la decisión entonces de venirse aquí a Hornachuelos. Y en principio creo que pusieron una tiendecita, mi abuela, una tiendecita de cosas típicas del campo, pues acerga, patata, vendía lo que la gente trae, naranja o leche, cosas de estas. Y entonces pues estuvieron viviendo así hasta que luego se fueron al pantano. Ya allí trabajaba mi madre, tendría no sé qué años tendría, pero ya empezó allí ella a trabajar en aquel cortijo. Pero siempre decía mi madre, a mí no me gustaba el campo. Yo no, porque yo pasaba mucho miedo. A mí que me daba mucho miedo, porque, mira los lobos, cuando yo sentía, porque claro, en aquella había los lobos, a mí me daba un miedo. Y luego decían, vamos, para venir al pueblo, pues teníamos una burra, se tiraban todos los días para venir, porque era que yo estaba súper lejos, ¿no? Pues tendría unos 17 años, entonces conoció a mi padre, ¿no? Se casaron, ¿no? Tenía 22 años mi madre cuando se casó, y en principio nos tuvo a mi hermano y a mí, que nos llevamos un año. Yo soy la mayor y mi hermano después. Entonces, pues en ese tiempo mi madre decide pues poner una pequeña tienda de ultramarinos, ¿no? Y esto pues, en fin, que mi madre trabajó hasta ahí en esa tienda hasta que se jubiló, con 65 años. Una vida pues como muy esclavizada pues, de trabajo y de hijos. Y yo a esas mujeres pues las admiro un montón, porque hoy nos quejamos, pero ¿de qué nos quejamos? Si tú tienes una lavadora, si tienes una secadora, si tienes un no sé qué. Pero luego también veía yo también que entre las parejas y entre las familias había un respeto que hoy parece como que no se le da importancia, ¿no? Que hay valor, que no se valora. Eso sí lo veía yo. Yo, por ejemplo, mi abuela, mi otra abuela paterna, vivía por encima de nosotros. Y mi padre, todas las noches, aunque nos viéramos durante el día, pero todas las noches, cuando mi hermano y yo, los mayores, somos pequeños, vamos a decirle buenas noches a la abuela. Todas las noches, antes de acostarnos, buenas noches a la abuela. Y un respeto y una cosa, lo que hoy no, que veo que esos valores no se transmiten, que me parece tan importante. Y es que no sé si es que no nos damos cuenta. Posiblemente con la edad nos daremos cuenta. Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.